buenas tardes en Chile y en México. Me da muchísimo gusto presentarles a Gabriela Said. Ella es historiadora. Se inició hace 22 años en el oficio editorial en el taller Redacta con Antonio Bolívar. Luego entró al mundo de las revistas de circulación masiva como editora general. Ha colaborado en la elaboración de diversas publicaciones como catálogos para el Museo Nacional de Arte y el Museo Sumaya, libros para Flaxo, para la UNAM y editoriales comerciales. Actualmente es directora de publicaciones del Colegio de México. Con ustedes, Gabriela Said. Gracias, Siluen. Buenas tardes a todos. Hola a nuestros compañeros de Chile y a nuestros compañeros acá en México y a las personas que nos están viendo. Yo hoy les quiero platicar de un proyecto editorial que es muy importante en el Colegio de México y ahora les cuento por qué. Se trata de la colección de historia mínima y Siluen me va a ayudar a pasar la presentación, a compartirla con ustedes. Siluen, si quieres de una vez compartir. Bueno, básicamente la colección Historia Mínima tiene una historia bastante interesante. ¿Quieres pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, les cuento un poco del origen de este asunto. En el año 73 se publicó la Historia Mínima de México a iniciativa de Daniel Cosío Villegas, uno de los fundadores del Colegio de México. Esta obra, digamos, este librito, no iba a ser un libro en su inicio, iba a ser un programa de televisión o varios programas de televisión. Era una especie de guiones que alguien en una televisora de México le había pedido a Daniel Cosío Villegas para dar un panorama general de la historia de México, ¿no? Por etapas, por periodos importantes y claramente registrados, ¿no? Entonces se hicieron estos guiones y al parecer eso nunca cuajó y terminó haciendo agua. Y entonces de repente Daniel Cosío Villegas dijo, bueno, tenemos todo esto, ¿no? ¿Por qué no hacemos un libro? Entonces, esa es la génesis, digamos, de historia mínima, ¿no? Del concepto historia mínima. Y es la idea de, en pocas palabras, en libros pequeños muy acotados y con características muy particulares, platicar lo indispensable de la historia de México, en este caso, ¿no? El libro tuvo muchísimo éxito. Muchas de las personas que yo conozco de mi generación y de generaciones anteriores estudiamos, y generaciones posteriores estudiamos la historia de México con este libro. Un pequeño libro de 100 y tantas páginas o 200 y tantas páginas. Entonces, en el año 2004, unos años antes, otro grupo de historiadores del Colegio de México decidieron que era tiempo de actualizar esa historia, ¿no? Entonces, escribieron nuevos textos, se convocó a nuevos historiadores y surgió la nueva Historia Mínima de México en el año 2004, que venía digamos, a actualizar historiográficamente hablando lo que se había hecho en el 73, ¿no? También esta nueva Historia Mínima de México tuvo mucho éxito. Se ha reimpreso cualquier cantidad de veces, es uno de nuestros long y best sellers, ¿no? Y de repente al presidente del Colegio de México en aquel entonces, el doctor Javier García Diego, se le ocurrió que por qué no empezábamos a hacer una colección. Entonces, surge en el 2009 el primer libro de la colección, que extrañamente es la Historia Mínima de Corea, porque uno pensaría que podríamos haber salido con un tema más general o más conocido, pero bueno, fue la Historia Mínima de Corea. A la fecha tenemos 63 títulos publicados y se siguen contando, ¿no? O sea, el consejo editorial de la colección, hay un consejo editorial y un director de la colección, trabajan permanentemente en la recepción de manuscritos que van a formar parte de la colección. La siguiente, por favor.
Bueno, esta es una parte muy importante y eso es lo que creo que quería, entre otras cosas, destacar de la colección. Es una historia para el gran público. Son historias, son libros para el gran público, porque están concebidas con un lenguaje claro, sin notas al pie de página que interrumpan la lectura. También procura hacer un ejercicio de divulgación que creo que la academia, como nunca, tiene que estar cerca de los grandes públicos de cierta manera, ¿no? Evidentemente no puede olvidar su vocación, ¿no? De investigación, de publicar asuntos especializados para especialistas o para aquellos que se están formando para ser especialistas, pero creo que es muy importante la vinculación con el gran público. Y entonces esta colección nos ha permitido circular masivamente o de manera mucho más extendida que los libros solamente académicos, ¿no? Como les digo, es un lenguaje muy claro, muy accesible, cualquiera que no somos académicos o que no nos dedicamos no somos especialistas en el tema, en algún tema, y en este caso en la historia, podemos acercarnos a estos libros y leerlos y disfrutarlos como si fuera prácticamente una novela, un cuento, ¿no? La siguiente, por favor. Una cosa que es muy importante de la colección es tener el mayor alcance posible. Si ya vamos al gran público en términos de estructura, también en términos de formato es muy importante que estemos digamos, en el mayor, como un pulpo con muchos tentáculos, en el mayor número de lugares posible, ¿no? Entonces, efectivamente, los tirajes actualmente que manejamos para algunos de los libros académicos son menores. En el caso de la historia mínima de los títulos que conforman la colección, son tirajes mayores, ¿no? Y hacemos con mucha más frecuencia reimpresiones, ¿no? Actualmente tenemos 39 títulos en impresión bajo demanda. También tenemos 53 títulos en versión ebook y tenemos ya 19 títulos convertidos a audiolibro. Y que el tema de los audiolibros es importante porque no cualquier cosa puede ser convertida a audiolibro, ¿no? O sea, pensemos en un libro lleno de estadísticas, lleno de gráficas, etcétera, entonces es muy complejo. En cambio, estos libros de historia y la forma en la que está contada esta historia en cada uno de los títulos permite efectivamente la posibilidad de narrarla, ¿no? Y de escucharla en lugar de leerla, ¿no? Entonces, la idea es esa, tener diversidad de formatos para alcanzar al mayor número de lectores posibles y satisfacer a aquellos que quieren escuchar, a aquellos que quieren leer en electrónico, a aquellos que quieren leer en impreso. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, nuestra colección se ha traducido, algunos de los títulos de nuestra colección se han traducido a diferentes lenguas. La historia mínima de México, como ustedes pueden ver, no les voy a leer todos los idiomas a los que ha sido traducida, la primera historia mínima de México. La nueva historia mínima de México es muy importante comentarles que ha sido traducida a 6 lenguas extranjeras y actualmente estamos traduciéndola a 4 lenguas indígenas mexicanas, ¿no? Y es un proyecto que va a seguir adelante. De hecho, tenemos estamos en pláticas con la comunidad yaqui del norte de México para que también se traduzca a la lengua yaqui. Actualmente está siendo traducida y creemos que podemos publicar ya el libro hacia hacia el primer semestre del siguiente año, y se está traduciendo al náhuatl, al matlatzinca, al tlahuica y al maya. Y es muy chistoso porque 2 de esas lenguas, el maya y el náhuatl, son de las más habladas en México. Y el matlatzinca y el tlahuica son 2 de las lenguas menos habladas, con menos hablantes y en peligro de extinción prácticamente. Entonces estamos trabajando en eso. También hemos traducido a otras lenguas la historia mínima del fútbol en América Latina, la historia mínima de los feminismos en América Latina y la historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. La siguiente.
Aquí, solo como ilustrativo, yo espero que alcancen a ver, yo lo veo bien chiquito, pero espero que alcancen a ver los títulos, los 19 títulos que tenemos convertidos a audiolibros. La siguiente, por favor. Los títulos que hemos publicado en el año 2021, como pueden ver, son seis libros, o sea, la colección crece, ¿no? Crece, 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 y está, también hay que decirlo, lleva el mismo rigor y el mismo tipo de evaluación académica que los libros académicos propiamente. Se hace un dictamen, dos dictámenes con el sistema de doble ciego, entonces digamos que en cuanto al rigor, es como cualquier otra obra académica, ¿no? Nuestros próximos títulos serán la historia mínima del nacionalismo en América Latina, la historia mínima de la tecnología en América Latina, la historia mínima de Brasil, la historia mínima de las derechas en América Latina, y también estamos haciendo actualmente una historia mínima de la aviación comercial, ¿no? Estamos trabajando ya en ella. Y las siguientes diapositivas nada más son, si quieres, Siluen, darle a las que siguen, si quieres, ¿no? Consecutivamente, son básicamente las portadas de nuestros libros, ¿no? Entonces, ese es el proyecto, uno de los proyectos que al Colegio de México le interesa más conservar, porque finalmente simboliza una cosa que creo que en la academia de repente se nos olvida: vincularnos con los grandes públicos y escribir para los grandes públicos. Y creo que también el ejercicio para un académico que está acostumbrado a hablarle a pares, ¿no? Escribir a pares o a gente potencialmente que se convertirá a estudiantes, ¿no? Que se convertirán en sus pares, es un gran ejercicio para ellos esta cosa de escribir de manera mucho más sencilla, mucho más directa, pensando en aquellas personas que no tienen el bagaje lexicográfico, el léxico estructural, etcétera, de aquellos que se dedican a la academia, sino estas personas que caminamos todos los días por las calles y que nos interesa la historia y queremos saber de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que les podría yo contar. No sé si vamos a tener alguna especie de chance para preguntas hay, pero en fin, eso es lo que les podría contar. Si quieren que abunde, si quieres que abunde un poco más, puedo abundar un poco más. Sí, si puedes abundar un poco más, todavía tenemos unos 8 minutos de tiempo para que nos sigas contando. Perfecto, muy bien. Bueno, la colección, como les decía, tiene una estructura bastante particular. Tenemos una suerte como pudieron ver, muchos de nuestros títulos se refieren a asuntos de América Latina, ¿no? Entonces, una de las grandes divisiones de la colección es efectivamente aquellos temas que en América Latina resultan trascendentales, ¿no? Entonces está esa gran división. Luego tenemos una división de asuntos de naciones, de historias de naciones. Por ahí tenemos la historia mínima de Perú, la historia mínima de Chile, la historia mínima que ustedes seguramente conocerán muy bien al historiador que es Rafael, me fue su primer apellido, por ahí está, ahora la busco y se los cuento, la historia mínima de Chile, que es uno de los títulos que en México causó mucho más interés que algunas otras historias nacionales. Y también tenemos, por ejemplo, cosas tan exóticas como historia mínima de Rusia, historia mínima de Israel, historia mínima de Bolivia, historia mínima de Brasil que se está preparando, y esa es, digamos, otra de las grandes divisiones de la colección. Como les decía, la de asuntos, temas de interés en América Latina, después la división del asunto nacional, de naciones,
Y la última parte de la colección, aquí está, La historia mínima de Chile, es de Rafael Sagredo Baeza. Me acordaba de su segundo apellido, pero no del primero, que es un historiador encantador que nos ha visitado varias veces en el Colegio de México y al que queremos mucho, y es muy, muy importante, ¿no? Para nosotros esa historia mínima de Chile. Y como les decía, entonces, la tercera división de la colección es una cosa rarísima que todavía, que el director de la colección, el doctor Pablo Yankelevich, dice que es una miscelánea bizarra de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como pudieron ver ustedes, está la historia mínima del fútbol, la historia mínima del yoga, ¿no? La historia mínima de las ideas políticas, la historia mínima de ¿qué otra cosa exótica tenemos? De la población, en fin, entonces es como son tres grandes divisiones y esta última una división miscelánea que aborda una cantidad de temas que pueden ser de interés para los que nos interesa la historia, para los que nos gusta la lectura de la historia. Entonces, la colección camina todo el tiempo. Es muy impresionante la forma en la que los libros, hay una confluencia de cosas interesantes y de buenas, digamos que como círculos virtuosos que se generan porque hay interés de los académicos por escribir en este tipo de plataformas o para este tipo de públicos. Y por otro lado, la institución, el Colegio de México, está muy orgulloso y muy interesado en seguir publicando. Y también tenemos una muy buena recepción de los lectores, ¿no? Toda proporción guardada. Ustedes saben, finalmente somos una editorial académica, no vamos a vender miles y miles de ejemplares, pero sí hay mucho interés del público lector y preguntan permanentemente e incluso ha pasado en los últimos tiempos que cada vez que publicamos en las redes sociales la salida de una nueva publicación, incluso tenemos tweets de broma simpatiquísimos, ¿no? Que dicen, ¿y por qué no hacen la historia mínima de tu indiferencia hacia mí? Cosas muy chistosas. Ha generado como en la comunidad un conocimiento de la colección bastante decente, digamos. Entonces, es uno de esos proyectos que finalmente logran posicionar a una institución académica en otro nivel, ¿no? Más allá del prestigio o el conocimiento que pueda tener una institución académica entre el público nicho al que va dirigida, también esta colección nos ha permitido tener un reconocimiento en otro tipo de públicos. Entonces, a mí me parece que es un buen ejercicio y que les recomendaría pensar en este tipo de salidas, de contenidos, de acercar a la academia al público, al gran público lector. En cuanto a impresiones y ediciones, por ejemplo, les puedo comentar que la Nueva Historia Mínima de México y la Historia Mínima de México, aún siendo viejita, tienen reimpresiones fuertes, ¿no? O sea, yo alrededor de cada año imprimimos entre 5,000 y 10,000 o 15,000 ejemplares y todos se venden. O sea, salen del almacén de publicaciones del Colegio de México a las tiendas, a distribuirse a tiendas, y siempre se quedan. O sea, son de esas cosas en las que nunca tenemos devolución de libros por parte de las librerías o de las distribuidoras. Y entonces son títulos que permanentemente están siendo demandados. Entonces, para nosotros es muy importante compartir esta experiencia porque creo que puede servir para dimensionar la forma en la que trabajamos y que la academia se acerca a los lectores, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería compartirles. Siluen, creo que ya nos queda poquito tiempo. Yo me despido de ustedes, espero que estén todos muy bien y que estas jornadas lleguen a buen fin. Gracias por atendernos y un abrazo grande a nuestros colegas y compañeros de
de Chile y ojalá que se repita la experiencia porque creo que es interesantísimo escucharnos y escucharlos, ¿no? Les mando a todos un abrazo y muchas gracias.